presenta Los cielos se abren con el reverendo Manny Martínez. Capítulo 1, versos 1 y 2. La semana pasada estuvimos hablando de la disciplina, una clave del éxito, o una clave muy necesaria en la expansión. Considero de que si hay una efectividad en la expansión es la disciplina. Y por otra parte, pues, hoy quiero hablar acerca de la madurez. La palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Quiero titular este sermón, mis queridos hermanos, la madurez, clave para la expansión. Madurez, clave para la expansión. Cuando Jesucristo formó a la iglesia, o cuando Jesucristo vino a la tierra con su misión como Mesías, una de las cosas que Cristo comenzó a predicar fue una fórmula que se utilizaban en los tiempos de él, también al mismo tiempo por los reyes, y la fórmula era arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Era la expresión de Cristo, y esta expresión comenzó a causar dificultad en aquellos que gobernaban en los tiempos de Cristo. De hecho, Cristo es ejecutado porque es considerado una amenaza para los romanos como rey. Él tenía un reinado. Desde allí, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, no ha podido ser doblegada, no ha podido ser sometida por ningún régimen, ni por ninguna corriente otra, sino la del Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos de este texto, esto me hace recordar y me conecta al año 2005. Nos encontrábamos una comisión pastoral de pastores hispanos. Vinimos desde el este de los Estados Unidos y de Canadá, y nos fuimos hacia la parte del sur a explorar y a aportar nuestro conocimiento a los pastores del sur de Texas. Y cuando estábamos en aquellos lugares, cruzamos la frontera hacia México y estábamos exactamente en un lugar llamado Matamoros. Cuando fuimos a Matamoros, amada iglesia, estuvimos allí viendo algunas cosas que nos confrontaron en la realidad de nosotros. Ya estábamos desconectados, ya teníamos muchos años desconectados, 12 años estábamos desconectados de algunas cosas, y regresar a México fue como revivir unas experiencias que a un pastor Dos Santos de origen dominicano lo reconectó con sus ancestros y lo reconectó con su vida pasada. Vimos unos cuadros muy tristes, entre ellos una comunidad viviendo en un ex vertedero de basura, pero el vertedero estaba debajo de las casas. Y tuve una experiencia que me marcó hasta el día de hoy. Una niña que sus labios fueron mordidos, comidos por las ratas, mientras se había quedado dormida en el piso tomándose un tetero. Vinieron las ratas y le comieron sus labios. Y cuando yo vi a aquellas personas que estaban en un vertedero de basura viviendo, estaban a 200 metros
de una quebrada infestada por unas farmacéuticas, y no había una voz que les hiciera justicia, no había una voz que les ayudara, que saliera por ellos. Para resumirles, el pastor Dos Santos y mi persona nos retiramos del grupo y hicimos una oración. Y en esa oración hicimos un pacto. El presidente de la época en México era Vicente Fox, Jean Chrétien era en Montreal y George W. Bush era en Estados Unidos. Estaban en plena expansión de la ALENA y yo hice un pacto con Dios frente a esta hipocresía que nosotros estábamos viendo. Yo le dije a mi compañero: yo nunca en mi vida me arrodillaré delante de un hipócrita político. Y la realidad en el contexto donde nosotros estamos viviendo hoy por hoy, contexto que nos están haciéndonos ver una situación difícil de país, hermanos, creo que mi intención no me ha hecho equivocar. Escribí un texto que dice de la siguiente forma: Venezuela, el camino para el cambio no es la paz. El camino para la paz es el cambio. ¿Cambio a qué? Cambio a pensar en una posibilidad no violenta, sin odio, sin agentes de corrupción o nada por el estilo. Y eso le despertó a una persona ofenderme. Me ofendió cuando me dijo: esto es fin de mundo, que un pastor esté llamando a la guerra. Obviamente, desde la perspectiva que las personas, o la posición en que las personas están, ellos filtran la información. Y yo le dije: el asunto es que lo estás mirando desde una perspectiva política, primero. Segundo, no desde una perspectiva espiritual. Y tercero, quien está mencionando guerra eres tú. Yo nunca he hablado de guerra. Yo estoy llamando a la paz, que es el efecto cambio. Lamentablemente a veces hay personas que tienen la mente embotada. Y la iglesia, según lo que hemos leído en el día de hoy, desde el libro de Efesios, nos hace pensar primeramente que Pablo utiliza su autoridad como hombre de Dios, como apóstol de Jesucristo, para referirse o para dirigirse a una comunidad de fe, diciéndoles: les estoy hablando con autoridad delegada por Dios. El que me ha a mí apoyado, el que me ha establecido a mí, no es ninguna institución, es Dios. Dios es el que nos da a nosotros autoridad de gobierno, mis queridos hermanos. Prediqué un martes después de un bautismo en esta iglesia que de los 5 principios que Dios le había dado al hombre, a la creación, por causa del pecado, el hombre perdió 2. Y después de allí, usted mira en la vida de Abraham, en la vida de Jacob, en la vida de Isaac, en la vida de José, en la vida de todos los patriarcas en el libro de Génesis, que ellos poseen 3 principios, aleluya, de los 5 que Dios les dio. Pero cuando usted lee el capítulo 2 del libro de Éxodo, se da cuenta que no solamente pierden 2, sino que ahora pierden 1 más, porque están bajo el yugo de los egipcios y de la esclavitud. De manera que a todo lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios comienza a perder las características de la esencia que lo establecen y lo convierten y lo construyen
como el pueblo de Dios. Si hay alguien que pudo describir y conceptuar a la iglesia, a nosotros, a usted y a mí, es el apóstol Pedro, que dice: somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. No solamente nos dice quiénes somos, sino que nos establece nuestra misión. Y esa misión tiene que ser, mis queridos hermanos, propagada con una autoridad de reino, pero con una esencia de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? El apóstol Pablo dice: la naturaleza de la iglesia se distingue a que la naturaleza de la iglesia de Jesucristo es de gente santa y de gente fiel. Nuestra condición, mis queridos hermanos, de santidad no tiene nada que ver con el vestuario que algunos pretendieron modelar o pensar en eso desde una perspectiva cultural. No, la iglesia, mis queridos hermanos, tiene una esencia de santidad, porque la palabra que se escoge para santidad en la Biblia es ekaleo, que quiere decir alguien que fue separado, escogido para una misión especial en un momento dado, para que Dios se manifieste a través de ella. Eso es carácter, eso es naturaleza de la iglesia. La iglesia como cultura, como carácter, como esencia o naturaleza, la iglesia es santa, porque Dios es santo. La iglesia es espiritual. Mi alma bendice el nombre del Señor. Pero la iglesia también es fiel. La iglesia está compuesta por hombres y por mujeres fieles al Señor. Aleluya. Gente que esperamos la acción de Dios en nuestras vidas, y que Dios nunca nos va a dejar en vergüenza, ni nos va a dejar huérfanos, porque Él lo prometió. Él juró, aleluya, y dijo: yo nunca les dejaré huérfanos, sino que vendré a vivir en ustedes a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oiga, esos dos principios perdidos, y excepcionalmente el tercero, que se pierde en la esclavitud de Egipto, pero se recupera en el Éxodo, bendito sea el nombre del Señor. Dios no los reatribuye, no los devuelve en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice lo siguiente, aleluya: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y seréis capaces, aleluya, seréis testigos, seréis esos mártires que van a dar testimonio de mí donde quiera que ustedes se paren, hasta lo último de la tierra. Ese video que acabamos de ver de la canción Yo veré caer sobre Venezuela un manto de gloria, hermano, es parte de lo que Dios nos ha prometido. 27 países ayer, hasta en Dubái, un país de origen musulmán, estaba escuchando esta canción que profetizamos sobre esta tierra. Cantamos y le pedimos al Señor que sobre nuestra tierra venga un manto de gloria, venga un manto de bendición, aleluya. Es importante entonces ponderar en esta mañana, aleluya, iglesia, que la naturaleza nuestra es una naturaleza de santidad y de fidelidad a Dios. Esa es la composición de una iglesia. Una composición que no es una institución o un apéndice de nuestra sociedad. Por citarle, en la gestión pastoral en los últimos 7 años en esta iglesia, junto a mis hermanos que trabajan en esta iglesia, hemos podido enviar 92 personas con problemas de adicciones a centros de desintoxicación. En la ciudad de Valle de la Pascua, solamente en la ciudad, necesitamos 32 centros de desintoxicación, porque la droga está acabando con la sociedad de esta ciudad. Hay un consumo de droga en los jóvenes, en las mujeres, en los
en las personas de la tercera edad se está viendo que se están iniciando. Usualmente las personas tienen contacto con las drogas en la adolescencia y la juventud. Eso ha trascendido los límites, y hoy las personas de la tercera edad, porque no consiguen esperanza, porque no consiguen una pizca de paz en ninguna parte, recurren a esta equivocada alternativa que lo que hace es destruir. Entonces hay gente que nos propone a nosotros que nosotros iniciemos proyectos a nombre de ellos, como que si nosotros somos un apéndice de ellos. La iglesia no es un apéndice del gobierno. La iglesia no es un apéndice de nadie. La iglesia es el pueblo de Dios. Y el esfuerzo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer, aleluya, con sacrificio. Lo vamos a hacer con dignidad. Lo vamos a hacer, aleluya, mi querida iglesia, fieles que el que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar hasta los días que Él regrese. De manera que en virtud a lo que estamos viendo, que hoy nos encontramos en una sociedad, hermanos, que la sociedad venezolana está bajo el juicio de Dios. Sobre este país hay planteado un juicio celestial, porque este país le dio la espalda a Dios. Aquí se han hecho cosas como nación, no estoy hablando como individuo, como nación, que esta nación ha hecho cosas abominables a los ojos de Dios. Ha cruzado los límites. Y por esa razón nosotros en el día de hoy tenemos que censurar todo lo que haya que censurar, porque dice la Biblia que nuestra madurez nos permite a nosotros tener el ejercicio activo y pleno de juzgar las cosas. El libro de Romanos, Dios, Cristo, nos da a nosotros la autoridad para nosotros poder juzgar. Como lo decía en el primer culto y en el segundo. Hermanos, los propagadores de la paz, los heraldos del evangelio, somos nosotros. Se ha querido confundir, se le ha querido robar el terreno a la iglesia. Es más, ¿por qué hay un centro cristiano internacional registrado? ¿Y por qué hay un centro comunitario internacional integral registrado? Porque como iglesia en este país, el ministerio de culto nos dijo a nosotros: ustedes no pueden ir a las cárceles, ustedes como iglesia no pueden ir a los hospitales, ustedes como iglesia no pueden ir a las escuelas. Y tuvimos que desarrollar una estrategia. Ok, no lo podemos hacer como una iglesia registrada, pero lo vamos a hacer como una ONG registrada. Se nos han robado espacios. Y cuando uno hace una crítica o una reacción de esta, no deja de faltar alguien, incluso en nuestras bancas, en nuestras sillas, de querernos decir: este lo que es un opositor, o este es un oficialista. Ya basta de esa estupidez de pensar de que no somos de ninguno, hermanos. Somos es de Cristo. Y tenemos que defender la bandera nuestra, que es Cristo Jesús. Y tenemos que abrazar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. A las mujeres de esta iglesia les digo en el nombre del Señor en el día de hoy, que se les meta a ustedes, aleluya, la convicción que se le metió a aquella mujer que dijo en un momento dado frente a un gobierno que dictaminó que la iba a liquidar, y dijo: bueno, si tengo que morir por el Señor, que muera, pero la causa es Cristo, no es política la nuestra. No es social tampoco la nuestra. Es una causa totalmente, aleluya, del reino de Dios y su justicia. Por eso lo tenemos que buscar. Por eso lo tenemos, aleluya, que comenzar, aleluya, a desarrollar de la mejor forma y manera. Nos tenemos que unir, nos tenemos que fusionar. Tenemos que ser un solo hombre en estos tiempos, aleluya. Tenemos que dar la vida por nuestros hermanos de verdad. Que José Luis dé su vida por nuestros hermanos. Que yo dé la vida mía por ustedes. Que
que ustedes podamos dar la vida por nuestros hermanos en Cristo. No es hora de censurarnos ni de atacarnos. No es hora de darle la razón a los equivocados. Es hora, aleluya, de pronunciar de que el evangelio de Jesucristo cambia. El evangelio de Jesucristo sana y el evangelio de Jesucristo liberta. Bendito sea el nombre del Señor. A eso es lo que tenemos que predicar. Iglesia, hay una voz profética de la iglesia para estos tiempos. Y hay que decirle como se le dijo en los tiempos proféticos. Ese no es el camino. El camino no es, dice Mateo, violento. ¿Usted cree que con todo lo que está sucediendo en esta nación, nosotros no le hemos mostrado el corazón que tenemos a Dios? Cuando aquí se cometen barbaries, cuando aquí se cometen injusticias, asesinatos, derramamientos de sangre, el mundo entero está sabiendo y Dios lo está sabiendo de verdad. Hermano, lejos de que maten a un estudiante o que maten a un militar, ¿usted cree que a Dios no le duele eso? ¿Usted cree que a Dios eso no le avergüenza? ¿Usted cree que Dios de alguna forma o manera se puede contentar con eso? Cuando hay gente que le puede desilusionar, decepcionar a Dios, hallando placer en lo que se está haciendo. Esa no es la vía. Ese no es el camino. Es cierto que la iglesia, en su condición de iglesia espiritual, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y tenemos que nosotros ser la voz. Ya no estar más arrodillados a los sistemas que el diablo, que Satanás ha creado y que le han etiquetado como en algunos lugares como Babilonia. Ya no podemos. Hermano, ¿de qué paz me vienen a hablar a mí los islámicos? Si han matado gente nuestra, han explotado iglesias nuestras en Egipto, en India, en Pakistán. Hermanos tuyos y míos, aleluya, que nos unió la sangre del Cordero. Ellos los han asesinado, los han brutalizado. ¿Alguna vez usted vio a un evangélico ponerle una bomba a una mezquita o a una sinagoga? Nunca lo ha visto usted. ¿Por qué, hermanos, nosotros tenemos que escuchar gente en este país traer a esos chiitas musulmanes a decir que ellos han propagado la paz por el mundo? Mentiras del diablo. Esa es una mentira satánica. Yo les respondo desde el púlpito hoy a esa mentira espiritual. Porque yo soy ministro del reino de Dios y puedo contrarrestar esa mentira. Porque han querido hacer de una mentira una verdad. Y hay gente que ha creído esas mentiras como una verdad. La iglesia del Señor se tiene que levantar para hacer una voz profética, para decirle: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El apóstol Pedro, cuando sacó la espada, el Señor le dijo: Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Ese no es el camino, Pedro. Pedro, el camino es espiritual. El camino es lo que vas a recibir allá, aleluya, en Jerusalén. El camino es un camino totalmente de predicar el reino de Dios y su justicia. Llegó el tiempo donde sintamos con vehemencia la pasión del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el sistema de gobierno de Dios en nosotros como comunidad del reino. No hay posibilidad, como cuando mataron a nuestros ancestros, los padres apostólicos en el siglo IV después de nuestra era, que alguien le dijo: si no niegas a ese Cristo que predicas como rey, porque en el culto imperial predicar a Cristo como rey es una fuerte oposición. Tengo un pastor de Cuba aquí presente que él sabe, él es testigo que en su país no podían cantar: él me ha hecho libre, sin correr un riesgo.
porque Cristo es libertad, aunque nos quieran encerrar. Cristo es, aleluya, prosperidad, aunque nos quieran maldecir o empobrecer. Cristo es bendición, aunque otras religiones nos quieran maldecir. Eso es Cristo. Y el sistema de gobierno del Señor, mi amada iglesia, es que Él gobierna en la iglesia. Y creo que llegamos a los tiempos donde tendremos la mayor necesidad de preferirnos a nosotros mismos, de compartir lo que somos y lo que tenemos. Un evangelio de comunidad, un evangelio equilibrado, un evangelio espiritual, un evangelio de santidad y de fidelidad en el nombre del Señor, aleluya. Y dice el Señor que por esto Él nos ha dejado a nosotros, para llevar este evangelio a las naciones. Nuestros hermanos sufren los combates. El reino de Dios sufre violencia, dice el Señor. No es fácil. Hermano, en esta situación en la que estamos en Venezuela, el que no esté lleno del Espíritu se equivoca. Porque el quebranto le da ira y odio. Y la ira y el odio no es un camino para nada bueno ni para nadie. Nos tenemos que llenar del Espíritu Santo y clamar a Dios. Los que de verdad estamos perdiendo, los que de verdad estamos siendo afectados, somos nosotros. Aleluya. Cristo es más que una estadística. Y aprovecho la oportunidad, como lo hizo el pastor Marlon desde Barquisimeto, en comunión con nosotros. Así lo hago yo desde este púlpito para responderle al pastor Alexis Romero: por segunda vez te equivocas. Por segunda vez pierdes la oportunidad de hablar de Jesucristo de la mejor forma. Cristo es más importante que tus estadísticas. Cristo es más importante que tus inclinaciones y tus ideales. Cristo es más que todo eso. Y hago la aclaratoria: la iglesia evangélica, o por lo menos esta iglesia evangélica, no adora a los dioses de los patriotas y de los libertadores. No lo adoramos. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, a Jesucristo, a ese Señor y Dios, aleluya, el único que dividió la historia en dos, el que puso el antes y el después, y el que está poniendo el kairos de Él. Pero de esta crisis, de esta situación, de esta dificultad, Dios ha de levantar una iglesia poderosa, una iglesia con madurez, una iglesia que no se volverá a arrodillar a ningún sistema, aleluya, de gobierno que le implanten o social, por muy bondadoso que se manifieste. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia me dice a mí que la condición y la esencia de la iglesia es espiritual. Óigame usted que me escucha por radio y por internet en el día de hoy. Nosotros tenemos una agenda y un compromiso celestial. El día que Martín Lutero presentó sus 95 tesis para llevar la reforma evangélica el 31 de octubre de ese año 1600, de ese siglo XVII, yo quiero decirle que ese día nos separamos nosotros de todo matrimonio con el Estado. La iglesia no tiene un marido llamado Estado. La iglesia tiene un marido, tiene un esposo llamado Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ese es. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que yo discrepo abiertamente del sistema de gobierno que este país tiene por su corrupción y su injusticia y su violencia. Pero también para la gente de esta iglesia no es un secreto
que yo discrepo de partidos políticos opositores que tienen una agenda, por ejemplo, pro gay, y yo no puedo, hermanos, casarme con un gente que tiene esa mentalidad. Yo no soy pro gay, yo soy pro familia, yo soy pro creación, yo soy pro Cristo, aleluya. Yo no tengo agenda, mi querida iglesia, con ningún hombre, con ninguna institución política. Yo tengo una agenda y un compromiso con el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es mi agenda. Ese es, aleluya, mi concepto. Y frente a esta situación, lo que yo menos quiero que en mi país, en mi nación, haya es violencia, haya muerte, haya derramamiento de sangre, haya injusticia, sea quien sea, sea del color que sea. Pero es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde nos tenemos que levantar y dejar de ser ambiguos, porque la madurez entierra la ambigüedad. Necesitamos una iglesia como la que el apóstol Pablo describió y dijo lo siguiente: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero también dice a los santos y fieles que están en Éfeso. La iglesia tiene una respuesta a la sociedad. La iglesia es necesaria para la comunidad. Primera vez que digo lo que le digo. Cuando fueron las elecciones de estas últimas elecciones, a mí se me pidió que yo fuese a orar. Y recientemente se me pidió que yo fuese a orar a una concentración donde estaban quemando cauchos. Y yo les dije, no es el momento y no es el lugar para yo ir a orar. Así que conmigo no cuenten. No, la gente tiene que saber que yo tengo una postura que a mí no me van a manipular. No es el lugar. Y yo estoy dispuesto a metérmele en el medio a un piquete de la Guardia Nacional y de los estudiantes en el medio para decirles: un minuto, con mi Biblia en la mano. Si llegase a suceder, me vas a ver en el medio. Lo que están pretendiendo hacer no es el camino. Y me le acercaré a los dos y les diré que se arrepientan y se conviertan. Esa es mi postura. ¿Sabe por qué? Porque la gente anda buscando realmente caminos, modelos, liderazgo. Y cuando me llamaron en diciembre para ir a orar por esta persona, yo le dije a la persona: espérate un momento, que yo voy a consultar a mi Dios. Yo voy a ir a orar si Dios me dice a mí que yo vaya a orar. Y yo estaba solo en mi casa, yo me arrodillé y Dios me dijo a mí: ve y ora. Y lo que vas a hacer es esto. Y yo fui a orar por esa persona. Yo fui a orar por el señor Pedro Loreto. Y cuando me dieron la oportunidad a mí de hablar, yo le dije: yo vengo de parte de Jesucristo. Porque a usted allí no lo van a poner los votos de un pueblo. El que le va a dar el permiso a usted para estar allí se llama Jesucristo. Pero con una condición: que usted nos permita entrar a su oficina y ungirla. Yo le levanto la mano hoy a usted. Y yo le levanté la mano a él en público. Y él honró su palabra conmigo y con el pastor
el reverendo Héctor Reyes. Él nos hizo pasar a su oficina para que nosotros ungiéramos su oficina y sembráramos el evangelio. Esto no quiere decir que él sea evangélico, porque mañana, si llegase a comenzar a hacer las cosas como no son, el primero que lo va a atacar y criticar y censurar desde el púlpito y por la radio y donde yo me pare, soy yo. Amada iglesia, le repito algo que he dicho en esta iglesia. Nací en 1968. En aquella época no habían ecosonogramas, pero cuando salí, la enfermera le dijo a mi mamá: fue un varón el que nació. No me escondo ni me escudo, y ahora menos que tengo un hermano mayor que me respalda. Una pastora de la ciudad, quiero cerrar con esto, me dijo a mí lo siguiente: los cristianos no se deberían de meter en política. Y yo le dije: ¿y por qué usted vota por ellos? No está haciendo política. Yo lo que creo es que nosotros no debemos dejarnos gobernar por los mismos que ya sabemos que son mentirosos. Hermanos, si hay algo que las tinieblas se han apoderado, es de los políticos para la demagogia. Pero óigame, yo quiero mostrarle en el día de hoy 3 imágenes. Primera imagen que usted ve allí es a Stephen Harper. Si me puedes apagar la central, allí dice religión, dice evangélica. Primer ministro de Canadá. Desde que Canadá está en las manos de él, la economía es una de las mejores del mundo. En los últimos 10 años, Canadá y una ciudad de Canadá llamada Montreal son de los primer mundo, la primera ciudad. 24 crímenes al año en un estado de 7 millones de personas. Pásame la segunda, por favor. Joachim Wack, profesión pastor evangélico, presidente de Alemania. Desde que este hombre agarró al país como presidente de Alemania, mi querida iglesia, la canciller Angela Merkel ha ido 3 veces a Israel y le han presentado por escrito y en público, les han pedido perdón por el holocausto, porque sus asesores son evangélicos. Tercero, ahí tienen a Oleksandr, el nuevo presidente interino de Ucrania, pastor evangélico. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar distinto? ¿Por qué pensar de que estamos relegados a no tener un espacio en la sociedad? ¿Por qué razón nosotros presentarnos como lo peor? ¿Por qué creerle esa mentira? Usted y yo no tenemos una participación. Si no hubiese sido, hermanos, porque nuestro hermano Paolo, a él siempre lo pastoreo y lo menciono acá, si no hubiese sido por él, se hubiesen hecho cosas aquí en esta ciudad abominables a los ojos de Jehová. Y él se ha presentado allí como luz. Alberto Motesi allá en Argentina es el único que ha pronunciado una voz. Oiga, por tener a una sola persona en el parlamento argentino, no pudimos hacerle frente a lo del matrimonio gay. Gracias a Dios que en Venezuela todavía los magistrados tienen temor de Dios y no han aprobado eso. ¿Sabe por qué? Porque son pecados contra natura que Satanás tiene para mentir a las naciones, para confundir a la gente y decir: no, esto hay que hacerlo. No, mentiras del diablo. Es el tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que ocupemos nuestros espacios, que invadamos, aleluya, amada iglesia, todo aquel territorio que necesita ser invadido. ¿Sabes para qué? Para transformarlo.
El pastor Glenn Smith en una ocasión nos sorprendió en la universidad, porque en Canadá se celebra la semana del exoterismo. Es una semana que se le dedica al exoterismo y van cuanta cosa rara de creencia a ese lugar. ¿Y sabe lo que él dijo? Yo voy a ir a ese lugar, porque en ese lugar yo les voy a presentar una alternativa espiritual llamada Jesucristo, que es la auténtica y la verdadera. Hermanos, la iglesia no se puede seguir arrodillando. Solamente a Dios. No podemos dejarnos robar los espacios. Aquí tenemos gente demasiado, suficientemente gente espiritual, gente demasiado intelectual tenemos en la iglesia, gente demasiado visionaria, hermanos, tenemos gente demasiado. Si lo podemos hacer en nuestras casas, si lo hemos podido hacer en estas oficinas, ¿por qué somos tan egoístas y no lo podemos hacer en nuestra ciudad, en nuestro estado? Cuando fuimos a Haití, 11 hermanos creo que fuimos de esta iglesia a Haití. Llegamos a República Dominicana, recorrimos 5 horas y media en una autopista, hermanos, como de primer mundo. Y yo le digo al chofer del autobús, digo, wow, pero esta autopista sí es bella de verdad. Y él me miró y me dijo, pastor, se lo debemos a ustedes, muchas gracias. Yo entendí lo que me estaba diciendo. ¿Por qué carecemos de una autopista en nuestro estado Guárico? ¿Sabes por qué? Porque los capaces están sentados en las iglesias. Porque los hombres honrados y las mujeres honradas, íntegras, las miro sentadas en esta mañana y sentados. Porque los que saben están sentados. Porque hay un Rogelio. Porque hay un Luis Lara. Porque hay un Daniel Ortega. Porque hay un Armando. Porque hay una Fanny. Porque hay personas de verdad que nos hemos quedado sentados. Tú eres el cambio. Tú eres la voz. Tú eres, aleluya, la herramienta que Dios quiere usar. Tú eres la persona a quien Dios le está diciendo en el día de hoy, yo quiero depositar en ti, aleluya. Hermanos, vamos a hacer una coalición evangélica. Vamos a hacer, aleluya, mi amada iglesia, una reacción espiritual. No solamente somos buenos para orar o para leer la Biblia, para eso nos buscan. Somos buenos también para aportar ideas. Somos los moralistas, somos la reserva moral que le queda a Dios en la tierra, aleluya. Somos la verdad, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, aleluya. Somos la esperanza de Dios en esta tierra que Él quiere usar para transformar esta nación en el nombre de Jesucristo. Así que te digo, no te arrodilles a otra cosa, arrodíllate a Dios. Aunque tengas que perder lo que vayas a perder, Dios nunca te hará un perdedor. Él te hará un más que vencedor. Él te va a multiplicar, Él te va a honrar, Él te va, aleluya, a bendecir por el resto de tu vida. Alabado sea el nombre de mi Dios, aleluya. Juré a Dios un día que nunca más me arrodillaría ante ningún político, ante ningún hombre. Un día se lo juré. Un día vinieron a esta iglesia porque supieron de nuestro programa ambulatorio de desintoxicación. De allí hemos sacado gente que está en el extranjero trabajando. Y me dijeron, tenemos un proyecto, se llama La Negra Hipólita. Le dije, no soy un apéndice de ustedes, soy un heraldo del reino, aleluya. Y hasta que no lo tengamos, hermano, no descansaremos, aleluya. Yo creo que en mi ciudad, aleluya, podemos tener una escuela cristiana, una escuela con valores fundamentales. Y estamos trabajando, estamos orando, nos estamos levantando en el nombre del Señor. Dios nos está multiplicando a nosotros los ingresos, la visión, y lo haremos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tendremos el colegio, aleluya, comunitario internacional.
tendremos el campamento cristiano internacional, tendremos el consorcio, aleluya, de gente que va a levantar esta ciudad en el nombre del Señor. Tenemos muchos empresarios, tenemos muchos estudiantes, tenemos mucha gente preparada que podemos responder. Llegó el momento de responder. Le emplazo a mi iglesia: exíjame, dígame, pastor, de lo que usted ha hablado necesitamos respuesta. Necesitamos las estructuras para expandirnos. Necesitamos levantar esos colegios, esas universidades con una mentalidad totalmente distinta. No una mentalidad salvaje, materialista, liberal. No necesitamos, ni comunista tampoco. Necesitamos estructuras que le teman a Dios. Aleluya. Necesitamos tomar la cena del Señor hoy con un espíritu distinto. Hermanos, nuestros hermanos se están matando. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Los venezolanos siguen matándose. Y nos tiene que doler como nación. Hay que despertar. ¿Por qué nuestros hijos se tienen que ir a otro país? ¿Por qué tenemos que gastar lo que tenemos en otros países? Oiga, lo que le voy a decir no se lo estoy criticando al presidente de este país, ni tampoco se lo estoy criticando a los que manejan las finanzas de este país. Se lo estoy adjudicando a Satanás, el mentiroso, el derrotado. ¿Sabe por qué nos han cercado las divisas? Porque Venezuela para el 2015 se va a convertir en el primer país de América Latina, aleluya, con envío de misioneros al campo extranjero. Por eso lo están haciendo. Lo hicieron con Brasil desde el año 88 y Brasil ha sido el primer país en el mundo en enviar misioneros desde Brasil hasta Macao en China. Los brasileños están repartidos en el mundo. Hasta en el fútbol se han metido. Necesitamos en el día de hoy dejar de pensar en que seremos iglesia o jugar que somos iglesia. Somos espirituales. Por eso en el día de hoy nos quedaremos ayunando los pastores, ancianos, diáconos de esta iglesia en oración, pidiéndoles que intervenga en este país, que haga algo. Señor, aleluya, ten misericordia. Yo no soy un pro violencia o desastre. Por favor, sabes que te he predicado en esta iglesia que estamos a favor de la paz, que estamos en contra de la violencia. Aleluya. Que sobre esta nación tiene que nacer el sol de justicia. Aleluya. Eres una iglesia espiritual, pero eres una iglesia en Valle de la Pascua, con presencia en la sociedad, en la comunidad, en la ciudad. Por eso estamos trabajando para una radio, para llevar programas de otro nivel, de otra clase, música. Por eso estamos trabajando en una televisión para presentar otro tipo de alternativas que sean las más pertinentes. Por eso estamos trabajando en una guardería, en un colegio. Amada iglesia, ¿sabes? A la iglesia se le presentan todos los peros, todos los problemas, porque Satanás sabe cuál es nuestra intención. No vamos a predicar idolatría, porque eso ha empobrecido y entenebrecido a esta nación. No vamos a predicar violencia, sino cambio y transformación. Aleluya. Y te hago un llamado en el día de hoy.
a que esta cena del Señor la tomemos con otra mentalidad. Para los que participan y simpatizan con uno o con el otro, no son mis enemigos, porque en todo caso yo no soy de un partido, yo soy de Cristo. Y censuraré que la corrupción es pecado, pero también censuraré que el matrimonio de un mismo sexo también es pecado. Yo lo siento para aquellos que les moleste, pero yo no puedo dejar de abrir mis labios. No soy un títere, no soy, hermanos, el eco de nadie. Soy la voz profética de Dios en la tierra, y quiero que te unas conmigo. Te invito a los hombres y a las mujeres. Vamos a comenzar a generar, a proporcionar cambios desde lo pequeño hasta lo grande, porque sí tenemos una responsabilidad y una participación en nuestra sociedad. Se puede invitar a los diáconos a venir al altar. 6 diáconos que vengan al altar a que tengamos el momento de la cena del Señor. Aleluya. Y mientras tomemos esta cena, yo quiero pedirte que la tomemos con un espíritu abierto, que la tomemos con una sensibilidad que Dios nos está escuchando. Es tu momento de comunión. Amén. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros hermanos, oremos y roguémosle a Dios que Él, con su infinita misericordia, intervenga una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Te llevo dentro de mí. Es como lluvia, tu bendición en nuestra tierra. En mi nación, porque es algo que siento muy dentro. Sobre esta tierra lloveré caer. Es tu gloria que se está moviendo. Gracias, Señor. Y tu presencia no puedo esconder. Lloveré caer hoy sobre mí, manto de gloria en mi país. Lloveré caer tu
Señor Jesús, te queremos en el día de hoy. Dios, perdónanos. Perdona nuestra tierra. Perdona nuestras ofensas a ti. Perdona la abominación que hemos cometido contra ti, Señor. Perdónanos. Haznos libre del mal. Señor, solamente tú nos puedes librar. Y dale a Venezuela, Señor, la abundancia que necesita, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comamos el pan. Asimismo tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que por todos los venezolanos es derramada. Por esta nación Cristo derramó su sangre también. Y en el día de hoy apuntamos a Dios y reclamamos, aleluya, su redención para esta nación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tomamos la copa en el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Dígale gracias. Oh, gracias, Señor, porque traerás paz a nuestra tierra, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret traerás bendición, aleluya. Y yo quiero ser un canal para ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Tome su asiento, hermano. Gracias, Señor. Los anuncios de la semana o del mes. Si no tienes tu flyer, por favor, te quiero pedir que levantes tu mano. Te lo vamos a entregar. Los flyers. Cristiana Internacional presentó Los cielos se abren con el reverendo Manny Martínez. Visítenos por internet en www.ccivenezuela.org.